Trabajar en el turno de noche en una tienda de abarrotes no era precisamente el trabajo de mis sueños, pero la mayoría del tiempo era tranquilo. Mi nombre es Lucas y en ese entonces tenía 23 años, recién graduado de la universidad y sin idea de qué hacer con mi título. Era 2018 y pasaba las noches organizando estantes, atendiendo a clientes somnolientos y escuchando la radio vieja detrás del mostrador. El lugar tenía ese típico olor a productos de limpieza mezclado con pan del día anterior y hasta disfrutaba del silencio que llegaba después de las 10 de la noche. Esa noche en particular, todo parecía normal. Había el movimiento habitual de media docena de clientes, gente que generalmente venía por leche, cigarros o algún refrigerio barato antes de regresar a casa. Pero cerca de las 11:30 de la noche, las cosas empezaron a salirse de control. Dos mujeres entraron casi al mismo tiempo. Una era una señora de cabello blanco corto, con un abrigo lila que parecía demasiado grande para ella. La otra era más joven, quizás de unos 30 años, y tenía una expresión impaciente mientras jugaba con su celular. No estaban juntas, pero terminaron cruzándose en la sección de congelados, justo frente a un pollo en oferta. El pollo tenía un descuento increíble y aparentemente era el último. No sé exactamente qué pasó, pero de repente escuché voces elevándose. Cuando miré, la señora estaba sujetando el pollo y la mujer más joven lo señalaba, como si exigiera que lo entregara. Normalmente, habría dejado que las personas resolvieran sus propios problemas, pero la pelea empezó a llamar la atención de otros clientes y supe que debía intervenir antes de que se saliera de control. Me acerqué tratando de mantener la calma, con esa sonrisa entrenada que usamos para lidiar con clientes molestos. ¿Todo bien, señoras? ¿Puedo ayudar en algo?, pregunté, ya preparándome para una lluvia de quejas. La mujer más joven se giró hacia mí con una expresión que mezclaba indignación e impaciencia, señalando a la señora como si fuera una escena de juicio. Ella tomó el último pollo y yo llegué antes. La señora, por su parte, parecía firme, sosteniendo el paquete con fuerza, pero su voz temblaba al responder. Yo lo tenía en la mano primero. Es mi derecho. Traté de calmar la situación sugiriendo que revisaran otras ofertas o incluso compartieran el costo de algo más grande, pero nada parecía funcionar. Finalmente, la mujer más joven hizo un gesto de desdén, soltó un me da igual cargado de sarcasmo y se fue golpeando el suelo con sus pasos. Pensé que el incidente había terminado allí, pero cuando regresé al mostrador, noté que la señora seguía en la tienda. No parecía estar comprando nada más. Caminaba por los pasillos, lentamente, como esperando algo. No le di mucha importancia en ese momento, después de todo, la tienda estaba abierta y ella podía quedarse el tiempo que quisiera. Pero al final salió sin comprar nada más que el pollo, lo que no era tan común. Cuando fui a cerrar la tienda esa noche, vi algo que me incomodó. Había una nota en el mostrador donde yo trabajaba. Era un pedazo de papel arrugado, escrito con una caligrafía temblorosa: gracias por intervenir. No todos son lo que parecen. No tenía nombre ni contexto. Solo eso. Me quedé mirando el papel por un rato, pero al final lo tiré y me fui a casa. Fue hasta el día siguiente que las cosas realmente empezaron a ponerse perturbadoras. Al día siguiente, llegué al turno como siempre, pero había una sensación extraña, como si algo hubiera cambiado. Cerca de las 10 de la noche, mientras organizaba los estantes cerca de la entrada, vi a la señora de la noche anterior entrar nuevamente. Esta vez, no parecía estar allí para comprar nada. Pasó frente a mí sin decir una palabra y comenzó a caminar por los pasillos, arrastrando los pies lentamente. Era como si estuviera esperando que yo notara su presencia. De vez en cuando, se detenía y me miraba fijamente, sin realmente enfocarse en nada. Traté de ignorarla, pero a cada paso que daba, el malestar aumentaba. Cuando fui al mostrador, allí estaba ella, parada junto a mi estación de trabajo, sin ningún artículo en las manos. Tratando de ser educado, como siempre, le pregunté: ¿necesita ayuda con algo? Ella solo negó con la cabeza lentamente, con una leve sonrisa que parecía fuera de lugar, como si fuera forzada. Después de unos minutos, se fue, sin comprar absolutamente nada. Suspiré aliviado,
pero cuando fui a organizar el mostrador, ahí estaba otra nota, exactamente en el mismo lugar que la anterior. Esta vez, el mensaje era más directo: fuiste amable ayer. No bajes la guardia. La caligrafía era la misma, temblorosa y torpe. Me quedé mirando el papel por varios minutos, tratando de procesar lo que significaba. ¿Quién era ella, después de todo? ¿Y qué quería decir con no bajes la guardia? Me sentí incómodo el resto de la noche, pero seguí adelante. Solo que no imaginaba que ella volvería la noche siguiente, y la otra también. En las noches siguientes, la rutina se repitió. Ella aparecía puntualmente alrededor de las 10:30 de la noche, siempre con ese paso lento y calculado, vagando por los pasillos sin un propósito aparente. Cada vez que me veía, me daba una leve sonrisa y se quedaba más cerca de mi estación. Trataba de disimular mi incomodidad, pero la sensación de ser observador me tensaba. Cada vez que se iba, una nueva nota aparecía en el mostrador. Los mensajes se volvieron más perturbadores, llenos de frases enigmáticas como ellos están cerca o no todo puede verse a simple vista. Trataba de convencerme de que era solo una broma de mal gusto, pero el tono de los mensajes hacía parecer que había algo más oscuro detrás de todo eso. Una noche, finalmente decidí confrontarla. Cuando se detuvo cerca del mostrador, la miré directamente y le dije: «Señora, ¿por qué viene aquí todas las noches? ¿Hay algo que pueda hacer por usted?». Ella se quedó inmóvil, los ojos fijos en los míos por unos segundos que parecieron una eternidad. Entonces, respondió con una voz baja y casi inaudible: «Solo estoy tratando de protegerte». Mi piel se erizó en ese momento. Antes de que pudiera preguntar de qué estaba hablando, ella se dio la vuelta y salió por la puerta sin mirar atrás. Esa frase resonó en mi mente durante el resto de la noche. ¿Protegerme? ¿De qué? ¿Por qué yo? Nada tenía sentido, pero sentía que algo estaba a punto de suceder. La noche siguiente, algo estaba diferente. Desde el momento en que entré en la tienda, sentí como si el aire estuviera más pesado, como si algo invisible me estuviera observando. Miré a mi alrededor varias veces mientras hacía mis tareas, pero no había nada extraño. Cerca de las 11 de la noche, ella apareció nuevamente, pero esta vez no entró en la tienda. Se quedó afuera, parada bajo la luz tenue de un farol, solo mirándome a través de la puerta de vidrio. Ese mirar vacío. Esperé algunos minutos, pero ella no se movía. Tomé valor y me dirigí hacia la puerta. Cuando la abrí, ya se había ido. Pero, al volver al mostrador, vi algo que me heló la sangre. Había una nota allí, a pesar de que estaba completamente seguro de que nadie había pasado por mí. Esta vez, la nota no solo tenía palabras. Había un dibujo garabateado, algo que parecía ser una figura alargada y delgada con ojos enormes, y el mensaje decía: «Él sabe que lo viste». Mi corazón se aceleró. No tenía idea de lo que eso significaba, pero mi instinto me gritaba que debía irme de allí. Decidí cerrar la tienda más temprano esa noche. Mientras apagaba las luces y cerraba la puerta con llave, sentí una presencia detrás de mí, pero cuando me giré, el estacionamiento estaba vacío. Corrí hacia el auto, tratando de convencerme de que solo era paranoia. Aún así, la sensación de que algo estaba mal no me dejaba. Fue solo cuando llegué a casa que me di cuenta de que había llevado la nota conmigo, sin darme cuenta. Cuando llegué a casa, tiré mi mochila al suelo y me senté en el sofá, tratando de calmar mi respiración. Pero la nota, ahora arrugada en mi bolsillo, parecía pesar toneladas. Saqué el papel lentamente y lo observé de nuevo. El dibujo de esa extraña figura parecía aún más perturbador bajo la luz de mi sala. Comencé a cuestionar mi cordura. Tal vez estaba interpretando todo mal. Tal vez era solo una mujer excéntrica a la que le gustaba hacer bromas. Pero, al dar vuelta a la nota, vi algo que no estaba allí antes, una mancha rojiza, como si alguien hubiera presionado un dedo ensangrentado sobre el papel. Mi corazón casi se sale de mi pecho. Esa noche, no pude dormir. Cada pequeño ruido en la casa parecía amplificado, y sentía como si alguien me estuviera observando a través de las ventanas. Cuando finalmente amaneció, decidí que no iría a trabajar.
Llamé a mi gerente inventando cualquier excusa. Pasé el día tratando de encontrar sentido en todo eso. Busqué en Google figuras similares al dibujo, teorías sobre mensajes enigmáticos, pero nada encajaba. Era como intentar armar un rompecabezas con piezas de diferentes juegos. Al final de la tarde, hice algo que nunca pensé que haría. Guardé la nota en un cajón y me prometí a mí mismo que, si ella volvía, la confrontaría de una vez por todas. Ya no tenía paciencia para ese juego. Esa noche, incluso después de haber decidido faltar al trabajo, no pude relajarme. La sensación de que algo no estaba bien seguía ahí, como una sombra constante sobre mí. Alrededor de las 10 de la noche, escuché un golpe en la puerta. Me paralicé. Mi apartamento estaba en el segundo piso y rara vez recibía visitas, menos a esa hora. Caminé hacia la puerta con las manos temblorosas, miré por el ojo de la cerradura y vi nada. El pasillo estaba vacío. Mi corazón seguía acelerado cuando noté un pedazo de papel debajo de la puerta. Tomé el papel con cuidado y vi que era otra nota. La caligrafía temblorosa ya me era familiar, pero esta vez el texto era directo y perturbador: él viene. Dejé el papel en el suelo, tomé mi teléfono y llamé a la policía, explicando que alguien me estaba persiguiendo y dejando mensajes extraños. Ellos vinieron a mi apartamento, revisaron el lugar y dijeron que no había señales de una invasión. El oficial que habló conmigo parecía genuinamente preocupado, pero en el fondo creo que pensó que estaba exagerando. Después de que se fueron, me quedé encerrado en mi cuarto, sentado en el suelo, mirando la puerta. La noche parecía interminable. Alrededor de las 3 de la mañana, escuché un sonido en el pasillo. Era bajo, arrastrado, como si algo pesado estuviera siendo arrastrado. No tuve valor de mirar por la puerta. En lugar de eso, me quedé quieto, rezando para que eso pasara. Cuando el sonido finalmente se detuvo, respiré aliviado, pero en el fondo sabía que no había terminado. Al día siguiente, entregué mi carta de renuncia y me mudé de apartamento en menos de una semana. Nunca más vi a esa mujer, pero a veces todavía siento como si me estuvieran observando. Y, de vez en cuando, encuentro pequeños billetes anónimos cerca de donde trabajo o vivo, con mensajes enigmáticos que siempre me recuerdan esa frase: no todos son lo que parecen. Trabajaba como seguridad nocturna en un parque industrial en las afueras de la ciudad, una zona rodeada de bosques densos y carreteras casi siempre desiertas. Era 2017, si no me equivoco, y me encontraba atravesando una etapa de reinicio. Después de perder mi trabajo anterior, este puesto cayó del cielo. El turno era solitario, pero pagaba las cuentas y me daba tiempo para reflexionar sobre la vida. Solía llevar un café bien fuerte, una linterna y una radio vieja para distraerme durante las largas madrugadas. Hasta ese momento, no había sucedido nada extraño, aparte del típico sonido de las hojas moviéndose o algún animal cruzando el estacionamiento. La mayoría de las empresas en el parque cerraban de noche, por lo que todo quedaba completamente desierto. Esa noche en particular, el reloj marcaba poco después de las 2 de la madrugada cuando la radio de seguridad emitió un ruido estático seguido de un llamado. Era el supervisor, diciendo que un camionero que pasaba por la carretera había visto luces extrañas en el bosque detrás de las fábricas. «¿Puedes echar un vistazo, Jonas?», me pidió. No era común recibir ese tipo de informes, pero de vez en cuando los adolescentes invadían el lugar para hacer desorden o acampar, así que era parte del trabajo investigar. Tomé mi linterna, la radio y el abrigo, hacía un frío que cortaba, y me dirigí hacia el sendero más cercano que llevaba al bosque. Tan pronto como entré, el silencio lo invadió todo. El sonido de mis pasos sobre las hojas secas parecía más fuerte que nunca. A medida que avanzaba por el sendero, comencé a notar algo que no había percibido antes: el bosque estaba extrañamente silencioso. No se oía el canto de los grillos, el viento ni siquiera el sonido lejano de algún animal. Era como si todo estuviera conteniendo la respiración. Mi enfoque, sin embargo, estaba en encontrar algún rastro de las luces que el camionero había mencionado. La linterna iluminaba el camino frente a mí, pero la oscuridad parecía devorar todo a su alrededor, como si estuviera viva.
Después de unos 10 minutos caminando, vi algo que hizo que mi corazón latiera con fuerza, marcas en el suelo, como si varias personas hubieran caminado allí recientemente. Seguían hacia el interior del bosque, alejándose del sendero, y parecían frescas. Decidí seguir las huellas, a pesar de la sensación incómoda de que quizás era mejor dar media vuelta. Después de caminar algunos metros más, vi una luz débil más adelante. Era un resplandor intermitente, como el de una fogata casi apagándose. La adrenalina me invadió. Apreté la linterna y seguí avanzando hacia la luz, acercándome con cuidado para no hacer ruido. Cuando llegué cerca, vi algo que me hizo congelarme en el lugar. Era un pequeño campamento escondido entre los árboles. Había una tienda vieja cubierta de hojas y restos de una fogata que aún soltaban algo de humo. Pero lo que me dejó helado fueron los objetos alrededor: binoculares, cuadernos con anotaciones y hasta una cámara fotográfica apuntada hacia el parque industrial. No podía apartar la vista de la cámara. Era como si me estuviera observando, aunque solo fuera un objeto inanimado. Me acerqué con cautela, tratando de no pisar nada que pudiera hacer ruido. Cuando finalmente tomé la cámara, noté que aún estaba caliente, como si se hubiera usado hace poco. La encendí con las manos temblorosas, y lo que vi me hizo revolver el estómago. Había varias fotos del parque industrial tomadas desde diferentes ángulos, pero lo que más me asustó fueron las últimas imágenes. Mostraban claramente la garita donde me encontraba durante mi turno, y una de ellas era una foto mía, tomada esa misma noche, mientras estaba distraído con la radio. No tenía idea de quién podría haber tomado esa foto, pero sabía que ya no estaba solo allí. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar alguna pista sobre quién podría haber dejado todo eso atrás, pero la sensación de ser observado crecía con cada segundo. Decidí abrir uno de los cuadernos que estaban en el campamento. Las anotaciones eran una mezcla de garabatos incomprensibles y descripciones detalladas sobre los movimientos en el parque, horarios de entrada y salida de camiones, los cambios de turno de los guardias y, para mi sorpresa, hasta información sobre mí. Mi nombre estaba escrito varias veces, seguido de observaciones como se queda mucho con la radio y no percibe sonidos a su alrededor. Me estaban monitoreando. Cada célula de mi cuerpo gritaba por salir de allí, pero algo me decía que debía entender lo que estaba sucediendo antes de regresar. Mientras revisaba el resto del campamento, encontré algo que me hizo cuestionar si realmente quería seguir allí. Dentro de la tienda, había una pequeña pila de objetos aparentemente aleatorios, una taza de metal, un encendedor casi vacío y un gafete. Un gafete antiguo, con el logo del parque industrial, pero el nombre y la foto estaban tan desgastados que era imposible identificar a quién pertenecía. Sin embargo, la fecha de vencimiento aún era visible y el gafete había expirado hacía más de 5 años. Traté de recordar si algún empleado había desaparecido o había sido despedido en ese tiempo, pero mi mente estaba tan confundida que apenas podía pensar. Lo que estaba claro es que quienquiera que fuera, conocía bien el lugar. De repente, el silencio a mi alrededor se rompió con un crujido de ramas. Congelado, apagué la linterna y me quedé inmóvil, tratando de no hacer ningún sonido. Miré a mi alrededor, pero no pude ver nada más allá de la oscuridad. Luego, el sonido volvió, más cerca esta vez. Mi instinto me gritaba que saliera corriendo, pero mis piernas parecían pegadas al suelo. Fue entonces cuando noté algo brillando entre los árboles, a unos 20 metros de distancia. No era una linterna, sino 2 puntos de luz fijos, como si fueran ojos. Y me estaban mirando. Por un momento, pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Tal vez era solo un reflejo, algún animal nocturno. Pero los ojos no se movían, y parecían fijos en mí, como si me estuvieran estudiando. Mi mano temblaba mientras apuntaba la linterna hacia ellos. Cuando la luz los alcanzó, simplemente desaparecieron. No hubo sonido, ni movimiento, como si nunca hubieran estado allí. Sentí una oleada de pavor recorrer mi cuerpo. Algo no estaba bien, y necesitaba salir de allí lo más rápido posible. Tomé la cámara y el cuaderno, decidiendo que llevar pruebas de lo que había encontrado era mi mejor oportunidad para entender lo que estaba pasando, o al menos para convencer a alguien de que me creyera.
Mientras me alejaba, tratando de retomar el camino hacia el sendero, el sonido de pasos suaves comenzó a seguirme. No era constante, pero aparecía cada vez que disminuía el ritmo. Pisaba las hojas secas y esperaba el eco, pero el siguiente sonido nunca venía de la misma dirección. Me estaban siguiendo. Cada fibra de mi ser me gritaba que corriera, pero el miedo de hacer más ruido me detenía. De repente, escuché un susurro. No un sonido humano claro, sino algo que parecía arrastrarse por el viento. No pude entender las palabras, pero el tono era gélido, como si cada sílaba fuera una advertencia. Acelerando el paso, finalmente vi la luz débil de la caseta entre los árboles. Sin embargo, la sensación de alivio no duró mucho. El susurro parecía haber quedado más cerca, casi a mi oído. No tuve el valor de mirar atrás. Sostuve la cámara y el cuaderno con tanta fuerza que mis dedos empezaron a doler, pero todo lo que importaba era llegar de vuelta al parque industrial. Cuando salí del bosque, el silencio opresivo fue reemplazado por el sonido familiar de las luces de seguridad zumbando. Corrí hasta la caseta y cerré la puerta con llave, respirando con dificultad. Encendí la radio para llamar al supervisor, pero solo escuché estática. Algo estaba interfiriendo en la señal, y en ese momento no sabía si era algo natural o otra cosa. Decidí revisar las fotos de la cámara con más calma, esperando encontrar algo que explicara lo que había visto. Al repasar las imágenes, noté algo que me había pasado desapercibido la primera vez. En una de las fotos que mostraban la caseta, había una silueta. No era la mía, ni de nadie que conociera. Era alta, delgada, casi esquelética, y estaba detrás del vidrio, como si me hubiera estado observando todo el tiempo sin que me diera cuenta. Mi mente entró en pánico. ¿Acaso esa cosa me había seguido hasta la caseta? Tomé la linterna y alumbré todos los rincones del lugar, pero no había nada. Solo el vacío, acompañado por el sonido sofocado de mi respiración. Sabía que no podría pasar el resto del turno allí sin hacer algo. Tomé el teléfono fijo de la caseta, rezando para que la línea aún funcionara, y llamé a la policía. Mientras esperaba, miré nuevamente el cuaderno, tratando de descifrar las anotaciones. Una de ellas llamó mi atención, una secuencia de fechas y horarios. Era como si alguien hubiera previsto mis movimientos antes de que yo los hiciera. Las fechas llegaban hasta esa misma noche, con una hora exacta, 3:17 de la mañana. Miré el reloj de pared, y eran las 3:10 de la mañana. Cada minuto que pasaba parecía una eternidad. Cuando el reloj llegó a las 3:17 de la mañana, escuché 3 golpes fuertes en la puerta de la caseta. Mi respiración se detuvo. No me moví, ni siquiera para tomar la linterna. Los golpes volvieron, más lentos esta vez, pero tan firmes que parecía que la puerta iba a ceder. Entonces, sin previo aviso, se detuvieron. Un silencio absoluto invadió el lugar. Cuando finalmente me armé de valor para abrir la puerta, no había nada allí. Ni marcas en el suelo, ni señales de alguien cerca. La policía llegó unos 15 minutos después, pero yo sabía que ya era tarde. Conté todo lo que había visto, entregué las pruebas y pedí ser transferido a otro turno al día siguiente. Encontraron el campamento en el bosque, pero dijeron que parecía abandonado desde hacía semanas, tal vez meses. Nunca lograron explicar quién o qué estuvo allí esa noche. Hasta hoy, no sé si fui seguido por algo humano o no. Pero una cosa sí sé, nunca más pude dormir tranquilo desde esa noche. Trabajaba como conserje nocturno en un hospital pequeño pero bastante concurrido, en una ciudad mediana del interior. Era 2017 y estaba intentando ahorrar algo de dinero mientras terminaba mis estudios. Siempre me gustó el turno de noche, el silencio, los pasillos casi vacíos, el sonido distante de las máquinas monitoreando a los pacientes. Tenía 28 años en ese entonces y estaba acostumbrado a la rutina, limpiar los pisos, cambiar las bolsas de basura, revisar si no había derrames en las habitaciones. El trabajo era cansado, pero tranquilo. Al menos eso pensaba yo. El hospital tenía un equipo reducido durante la noche, 2 enfermeros, un guardia de seguridad, yo y el doctor Gustavo. Él era un médico popular,
siempre elogiado por los pacientes y respetado por los colegas. Joven, apuesto y extremadamente carismático, era el tipo de persona que parecía tener siempre todo bajo control. Sin embargo, para mí, había algo diferente. Tal vez era la forma en que miraba a las personas a los ojos, con una intensidad casi incómoda. Pero nunca le di demasiada importancia. Era un hombre ocupado, que constantemente hacía horas extras, lo cual parecía admirable. Hasta que empecé a notar ciertos detalles que, en ese entonces, parecían inocentes, pero hoy me ponen los pelos de punta solo de recordarlos. Al principio, eran cosas pequeñas. Noté que el doctor Gustavo siempre elegía a ciertos pacientes para pasar más tiempo con ellos. Generalmente, eran los más vulnerables, ancianos sin familiares presentes, pacientes terminales o personas inconscientes. Claro, no tenía acceso a los registros médicos, pero como conserje, veía y oía cosas. Él entraba en las habitaciones tarde en la noche, cuando casi nadie estaba cerca, y a veces se quedaba allí durante mucho tiempo. Lo curioso es que nunca había ruido de conversación ni movimiento alguno, era un silencio denso, como si simplemente estuviera allí, inmóvil. Solía pensar que tal vez solo los estaba monitoreando con más atención. Después de todo, él era un médico dedicado, ¿cierto? Pero las coincidencias empezaron a acumularse. Una noche, mientras limpiaba el pasillo, vi al doctor Gustavo salir apresurado de una habitación, ajustándose el bata como si estuviera nervioso. Me vio y se detuvo abruptamente, lanzando una sonrisa. «Turno tranquilo hoy, ¿verdad, Felipe?», me dijo, como si quisiera desviar mi atención. Su voz era siempre calma, pero esa noche sonó extrañamente ensayada. Cuando entré en la habitación poco después, el paciente, un hombre de unos 80 años, parecía inquieto, aunque estaba inconsciente. Había algo en el aire que no podía explicar, un olor metálico mezclado con un extraño calor sofocante. Salí rápidamente, tratando de no pensar demasiado. Con el paso de las semanas, comencé a prestar más atención a los patrones. El doctor Gustavo siempre aparecía a las mismas horas, entre las 2 y las 4 de la madrugada, cuando el hospital estaba prácticamente vacío. Elegía pacientes que estaban en situaciones delicadas, casi siempre en coma o profundamente sedados. Una noche, escuché a uno de los enfermeros comentar que él se encargaba de los casos más difíciles, como si quisiera demostrar algo. «Es un ángel», dijeron. Pero yo no podía ver eso como generosidad. Algo en la forma en que actuaba parecía calculado. La gota que colmó el vaso ocurrió en una lluviosa tarde de martes. Estaba limpiando el pasillo cerca de la UTI cuando escuché un sonido apagado proveniente de una de las habitaciones. Era algo entre un gemido y un susurro. Miré a mi alrededor, el lugar estaba vacío. Decidí acercarme y me di cuenta de que el sonido provenía de la habitación 304. Tan pronto como llegué cerca, escuché pasos rápidos y la puerta se abrió. El doctor Gustavo salió con el rostro pálido, pero no parecía sorprendido de verme allí. «Felipe, el paciente tuvo una pequeña crisis. Necesito que limpies ahí dentro», me dijo, con un tono tan controlado que me produjo escalofríos. Entré en la habitación con el corazón acelerado. El paciente, una mujer frágil de unos 70 años, tenía los ojos abiertos, pero parecía completamente desconectada de la realidad. Sus labios temblaban, como si quisiera decir algo, pero no podía. Al lado de la cama, el equipo de monitoreo emitía un pitido continuo, indicando que todo estaba estable. Sin embargo, algo me llamó la atención de inmediato: una jeringa vacía en el suelo, al lado de una bandeja metálica. No deberían haber jeringas tiradas de esa manera. La tomé con cuidado y noté que aún quedaba una gota de líquido dentro. Era una escena pequeña, casi insignificante, pero parecía fuera de lugar, como una pieza de rompecabezas que no encajaba. Me sentí inquieto el resto de la noche. No pude sacar de mi cabeza la expresión de la señora y la prisa con la que el doctor Gustavo había salido de la habitación. Pasé horas pensando qué debía hacer. ¿Estaba imaginando cosas? Tal vez solo era paranoia causada por el cansancio del turno. Pero, en el fondo, algo me decía que había algo muy mal ocurriendo.
Esa misma madrugada, decidí volver a la habitación 304 antes de terminar mi turno. Cuando llegué, la cama estaba vacía. La enfermera jefe me dijo que la señora había sido transferida a otro sector, pero su tono era apresurado, como si quisiera cerrar la conversación. La noche siguiente, me asignaron a limpiar el área del depósito de cadáveres. Era un trabajo que odiaba, pero formaba parte de la rutina. Cuando llegué allí, noté algo que me puso incómodo. El nombre de la señora de la habitación 304 estaba en la lista de fallecidos esa madrugada. La transferencia que mencionaron claramente nunca ocurrió. Miré a mi alrededor, tratando de entender cómo aquello tenía sentido. Después de todo, ella estaba estable cuando la vi horas antes. La ficha médica al lado del cuerpo indicaba que la muerte había sido causada por insuficiencia respiratoria, algo que parecía plausible, pero no pude evitar pensar en la jeringa que encontré. Decidí investigar por mi cuenta. Comencé a observar al doctor Gustavo más de cerca durante las noches siguientes. Una cosa quedó clara, él tenía un patrón. Siempre visitaba a pacientes aislados, generalmente en sus últimos días de vida, y su presencia parecía coincidir con muertes inesperadas. Nadie cuestionaba nada. Era como si su impecable reputación fuera un escudo contra cualquier sospecha. Lo más aterrador, sin embargo, ocurrió una noche en la que decidí seguirlo discretamente. Entró en la habitación de un joven que estaba inconsciente tras un accidente de tráfico. Esperé unos minutos y, cuando me acerqué a la puerta, escuché murmullos bajos, como si estuviera hablando con el paciente. Pero su voz no sonaba normal, había algo en ella, casi como si estuviera cantando. Mi corazón dio un salto al escuchar esos murmullos extraños. No era una melodía reconocible, sino un sonido monótono y grave que parecía resonar en el silencio del pasillo. Acercé mi oído a la puerta, como si el aire a mi alrededor se hubiera vuelto más denso. No logré escuchar palabras específicas, pero el tono era hipnotizante, casi ritualista. Intenté abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave, lo cual era raro, ya que ninguna de las puertas de los cuartos debería estar cerrada. Me quedé allí unos minutos más, hasta que el sonido cesó de repente. Un silencio absoluto se apoderó del lugar, tan denso que casi se podía tocar. Di algunos pasos atrás, preparándome para irme antes de que me viera, pero la puerta se abrió con un crujido lento. El doctor Gustavo estaba allí, mirándome directamente. Su rostro parecía normal, pero sus ojos eran diferentes, como si hubiera algo más profundo y oscuro detrás de esa mirada. ¿Todo bien, Felipe?, preguntó, con ese tono calmado que siempre usaba, pero que ahora sonaba cargado de algo que no lograba identificar. Antes de que pudiera responder, dio un paso hacia mí, cerró la puerta tras él y puso su mano sobre mi hombro. Parece que estás cansado. Tal vez deberías descansar más. Su voz tenía un peso que me dejó sin palabras. Solo asentí con la cabeza y me fui, pero mis piernas temblaban tanto que pensé que no llegaría al final del pasillo. Después de esa noche, no pude seguir ignorando lo que estaba pasando. Cada vez más, las coincidencias parecían formar parte de un patrón mayor, algo que no lograba descifrar por completo, pero de lo que estaba seguro es que no era algo normal. Empecé a anotar todo, los cuartos que él visitaba, los horarios, los pacientes. Mis sospechas crecieron hasta el punto de que no pude dormir durante el día. La semana siguiente, supe de otra muerte inesperada, esta vez de un hombre joven, perfectamente estable horas antes. Algo debía hacerse, pero ¿qué exactamente? Yo solo era un conserje y el doctor Gustavo era prácticamente intocable. Entonces, decidí actuar. Grabé una de sus rondas nocturnas, escondiendo mi celular en el bolsillo con el micrófono encendido. No pude captar nada más que pasos y murmullos apagados, pero al menos era un comienzo. Entregué la grabación al jefe de seguridad y le conté lo que había presenciado. Al principio, se rió, diciendo que estaba imaginando cosas, pero aceptó instalar cámaras adicionales en los pasillos de la UCI para tranquilizarme. Las cámaras fueron instaladas la noche siguiente, y 2 semanas después, el hospital entero fue sacudido por una noticia que nadie esperaba: el doctor Gustavo había desaparecido. Sin previo aviso,
dejó el hospital, abandonó su casa e incluso su coche en el estacionamiento. No hubo explicación ni advertencia. Lo único que encontraron en el armario del médico fueron fichas de pacientes antiguos y un cuaderno extraño, con dibujos desconectados y anotaciones que nadie logró entender. Los rumores comenzaron a correr, rituales, experimentos macabros o tal vez algo aún más perturbador. Desde entonces, nunca más supe de él, pero a veces, mientras limpio pasillos vacíos o escucho las máquinas pitando en la UCI, siento ese mismo escalofrío, como si su presencia aún estuviera allí, escondida en las sombras. Trabajo como paseador de perros desde hace unos 5 años. No es el trabajo más glamoroso, pero me ha dado una paz que no encontraba en otros empleos. Me gusta estar al aire libre, escuchar el sonido de las patas de los perros golpeando la acera y sentir la brisa fresca de la noche en el rostro. En esa época, vivía en un barrio tranquilo, de esos donde todos se conocen y las noticias se esparcen como el periódico de la mañana. Solía hacer paseos nocturnos con un grupo fijo de perros, ya que muchos de los dueños trabajaban hasta tarde. Mi hora favorita era alrededor de las 9 de la noche, cuando las calles quedaban más vacías y el parque del barrio parecía casi exclusivo para mí y los perros. Fue en una noche aparentemente normal cuando las cosas empezaron a cambiar. Llevaba 3 perros, Max, un Golden Retriever que siempre parecía estar sonriendo, Luna, una poodle pequeña y ansiosa, y Rex, un Rottweiler con una presencia intimidante, pero que en realidad era un verdadero bebé por dentro. La caminata iba tranquila hasta que, al entrar en uno de los senderos más densos del parque, noté que los perros se inquietaron. Primero fue Max, que dejó de mover la cola y comenzó a olfatear el suelo con intensidad. Luna empezó a ladrar, algo que solo hacía cuando estaba muy nerviosa. Y entonces Rex gruñó, bajo y profundo. Fue cuando vi, entre las hojas caídas, algo que no tenía sentido, una carcasa de conejo, destrozada, con la sangre aún fresca. Me quedé parado allí unos segundos, sin saber cómo reaccionar. Era grotesco. Los huesos estaban expuestos, las vísceras esparcidas y el olor a sangre impregnaba el aire húmedo del parque. Ya había visto animales muertos antes, pero nunca algo tan brutal. Mi primer pensamiento fue que algún depredador había hecho eso, tal vez un perro salvaje o una zorra, pero la escena parecía diferente. No había señales de lucha, ni rastros de huellas o marcas en el suelo. Era como si el conejo hubiera sido puesto allí a propósito, como una pieza dejada para ser encontrada. Mi corazón se aceleró cuando me di cuenta de eso. Intenté ignorar el malestar, tiré de las correas y apuré a los perros para salir del sendero. Pero Luna no dejaba de mirar hacia atrás, como si algo todavía estuviera allí. El parque, que antes era un refugio tranquilo, parecía haberse transformado en algo hostil, con cada sombra susurrando secretos que no lograba entender. Tan pronto como volví a la calle iluminada, el alivio fue inmediato, pero la imagen de la carcasa quedó grabada en mi mente. Pasé la noche dándole vueltas al asunto, tratando de convencerme de que solo era un animal muerto y que estaba siendo paranoico. Solo que, 3 días después, encontré otra carcasa. Esta vez era un ave. Sus plumas, de un blanco inmaculado, estaban esparcidas por el suelo como si fueran confites macabros. La cabeza estaba torcida de una manera extraña, y las alas parecían haber sido arrancadas con fuerza. El mismo olor a sangre fresca flotaba en el aire, pero lo que más me inquietó fue el lugar donde encontré el cuerpo, exactamente en el mismo lugar que la carcasa del conejo. Era imposible ignorar la coincidencia. Los perros reaccionaron de la misma manera, Max olfateando con urgencia, Luna ladrando sin parar y Rex gruñendo al vacío. Pero lo que realmente me dejó los nervios a flor de piel fue notar un detalle: había un trozo de papel sucio junto a la carcasa. Me agaché para recoger el papel, con los perros inquietos a mi alrededor. El mensaje era corto y estaba escrito con letras torcidas, como si alguien hubiera usado carbón para garabatear. ¿Lo ves ahora? Mis manos empezaron a temblar. ¿Quién habría dejado eso allí? ¿Y por qué? El parque ya no parecía solo un lugar extraño, parecía un escenario de algo que no lograba comprender. Miré alrededor,
pero solo había el silencio de la noche y el crujir de las hojas en los árboles. Era como si el propio parque me estuviera observando. Después de ese segundo encuentro, decidí que debía reportar lo ocurrido. Fui directo a la administración del parque al día siguiente. Un hombre de cabello escaso y gafas redondas, que parecía más interesado en un juego de cartas en la computadora que en mis relatos, me atendió. Le expliqué todo: las carcasas, los perros inquietos, el mensaje. Él me miró con una mezcla de escepticismo y aburrimiento, moviendo la cabeza. Probablemente solo sea algún adolescente jugando trucos, dijo, descartando cualquier gravedad en lo que le había contado. Pero lo anotaré en el registro. Sin embargo, su actitud despreocupada me dejó aún más desconfiado. Si alguien realmente estaba dejando esas carcasas, sabían exactamente por dónde solía caminar. A pesar de la falta de respuestas, seguí con los paseos. Al fin y al cabo, era mi trabajo. Pero desde ese día, la sensación de estar siendo observado nunca me dejó. Los ruidos nocturnos del parque, que antes eran reconfortantes, ahora sonaban amenazantes. Incluso los perros parecían sentir algo. Cada vez que nos acercábamos a ese sendero, se ponían tensos, con los ojos bien abiertos, como si algo los estuviera esperando. Y no pasó mucho tiempo antes de que mi sospecha se confirmara. 2 semanas después, al pasar por el mismo tramo, encontré la tercera carcasa, esta vez de un gato. Pero lo que me heló la sangre fue el detalle junto al cuerpo: mi nombre, garabateado en el suelo con el mismo carbón negro del mensaje anterior. Cuando vi mi nombre escrito allí, sentí como si el suelo se desvaneciera bajo mis pies. El nombre estaba dibujado de manera temblorosa, casi infantil, pero era inconfundible. Intenté mantener la calma, pero mis pensamientos iban a 1000 por hora. ¿Quién podría saber mi nombre? ¿Y por qué estaba haciendo eso? La sensación de estar siendo observado se volvió insoportable. Miré alrededor, escudriñando cada sombra, cada movimiento en los árboles, pero todo parecía inmóvil. Los perros comenzaron a tirar de las correas, ansiosos por salir de allí, como si supieran que había peligro. Rex, que nunca se asustaba de nada, empezó a gruñir hacia el vacío del sendero, los ojos fijos en algo que no lograba ver. Esa noche, no pude dormir. Mi apartamento parecía un lugar frío y vacío, y cada pequeño ruido desde el exterior me hacía saltar. Mi mente intentaba encajar las piezas. ¿Por qué alguien haría esto conmigo? ¿Quién tendría tanto interés en asustarme? Decidí que tenía que cambiar la ruta de los paseos. Elegí calles más transitadas y evité el parque por completo. Pero aún así, el miedo no se iba. Era como si la amenaza estuviera pegada a mí. Una noche, mientras pasaba por un callejón tranquilo, sentí un escalofrío intenso y escuché pasos. Cuando me giré, vi solo una figura encapuchada al final de la calle, parada bajo la luz amarillenta de una farola, observando. En ese momento, mi cuerpo se paralizó. Quería correr, pero mis piernas parecían de plomo. La figura no se movió, solo quedó allí, inmóvil, con la capucha cubriendo su rostro. Los perros también se detuvieron, todos con el pelo erizado, mirando fijamente al extraño. Entonces, hizo algo, levantó lentamente el brazo y me señaló. No dijo una palabra, no dio ni un paso. Solo apuntó. Eso fue suficiente para arrancarme del estado de parálisis. Agarrando las correas con fuerza, comencé a correr, tirando de los perros conmigo, sin mirar atrás. Llegué a casa casi sin aliento, cerrando todas las puertas y ventanas. Esa noche, apenas pude dormir. Desde entonces, decidí abandonar los paseos nocturnos de una vez por todas. Llamé a los dueños de los perros y les expliqué que solo haría caminatas durante el día. Por un tiempo, todo volvió a la normalidad, pero el malestar nunca me abandonó por completo. Cuando paso por lugares más aislados, siento esa misma sensación de estar siendo observado. Nunca descubrí quién era la figura o por qué me dejaron esos mensajes. Solo sé que, desde aquella última noche, nunca volví a encontrar carcasas ni mensajes. Pero a veces, en mis pesadillas, todavía veo ese brazo levantado, señalándome directamente.
Trabajaba como camarera en un restaurante 24 horas en una de esas ciudades que nunca duermen. Era 2018, tenía 23 años, estudiaba en la mañana y pasaba la mayor parte de la noche atendiendo a clientes hambrientos y malhumorados. No era un trabajo fácil, pero las propinas compensaban el esfuerzo. En esa época, vivía en un departamento minúsculo con mi mejor amiga, Dani, y el dinero apenas alcanzaba para pagar el alquiler. Mi turno generalmente terminaba a las 5 de la mañana, cuando la ciudad empezaba a despertar, pero esa noche me quedé más tarde porque Joana, mi compañera, se había llamado enferma. Esa noche fue agotadora, por decirlo menos. El restaurante estaba lleno, una mezcla de camioneros, estudiantes y gente que parecían no tener a dónde ir. Mis pies latían de dolor, mi cabeza daba vueltas y solo quería llegar a casa, darme una ducha y desplomarme en la cama. Fue solo cuando ya había cerrado la caja y estaba recogiendo mis cosas del armario cuando me di cuenta de que mi teléfono no estaba en mi bolso. Lo busqué por todo el lugar, en el mostrador, en las mesas que había atendido, hasta en la cocina. Pero nada. Pensé que lo había dejado en casa, lo cual era raro, porque siempre lo llevaba conmigo. Al final, solo quería irme de allí. Salí del restaurante cerca de las 6 de la mañana, el sol ya comenzaba a aparecer en el horizonte, pero la calle estaba desierta, como si el mundo aún estuviera dormido. El camino a casa era una caminata de 20 minutos por calles tranquilas, atravesando un pequeño parque que a esa hora estaba envuelto en niebla. Era un trayecto que recorría casi todos los días, y aunque la idea de atravesar el parque de madrugada podría asustar a algunas personas, ya me había acostumbrado. Pero esa mañana, el silencio parecía diferente. No era el silencio tranquilo y natural de siempre. Era un silencio pesado, como si el aire estuviera cargado. Mientras caminaba, empecé a sentir una extraña sensación, como si alguien me estuviera observando. Miré alrededor, pero no había nadie, solo las farolas encendidas proyectando sombras largas sobre el suelo. Pasé por la primera fila de árboles del parque, y fue ahí cuando escuché el sonido. Era un silbido, suave y arrastrado, proveniente de algún lugar al frente. Me detuve un momento, pensando que quizá era el viento. Pero el sonido no paró. Parecía humano, pero al mismo tiempo, extraño, como si alguien intentara imitar un silbido sin saber exactamente cómo. Mi corazón empezó a latir más rápido, pero seguí caminando, tratando de convencerme de que solo era mi imaginación. A medida que seguía por el camino, el silbido continuaba. Era constante, sin pausas, como si alguien me estuviera siguiendo a lo lejos. Mis manos empezaron a sudar, y cada paso que daba parecía resonar más fuerte de lo normal. La niebla en el parque parecía volverse más densa, y las sombras de los árboles a mi alrededor adquirían formas extrañas. Por un segundo, tuve la impresión de ver algo moviéndose entre los troncos, pero cuando giré la cabeza, no había nada. En ese momento, mi mente estaba dividida entre correr de allí o seguir caminando rápido sin parecer aterrada. Fue entonces cuando el silbido cambió. El tono se volvió más alto, más insistente, como si quien sea que estuviera haciéndolo quisiera mi atención. Entonces, sin previo aviso, el sonido se detuvo. Todo quedó completamente silencioso de nuevo, pero esta vez, el silencio era ensordecedor. Podía escuchar mi corazón golpeando en mi pecho. Me detuve en medio del camino y miré a mi alrededor, tratando de ver más allá de la niebla. Fue entonces cuando la vi. Una figura parada, a unos 10 metros de distancia, en medio del camino. No podía ver el rostro porque la persona estaba de espaldas, pero era alta, delgada y tenía una manera extraña de quedarse inmóvil, como una estatua. No podía apartar la vista de la figura. No se movía ni un milímetro. Solo estaba ahí, parada, en medio de mi camino, como si estuviera esperando algo. Mis instintos comenzaron a decirme que debía salir de allí. Me di vuelta, lista para tomar otro camino y dar una vuelta larga para llegar a casa, pero cuando miré, sentí mi estómago caer. Había otra figura, idéntica, al otro lado. También parada, también inmóvil. Ahora estaba atrapada entre las dos. Pensé en gritar, pero algo dentro de mí me decía que eso sería peor.
Mi cerebro no podía decidir qué hacer. Fue entonces cuando la figura frente a mí empezó a moverse. No era un movimiento natural, parecía más como un muñeco siendo tirado por cuerdas. Primero, la cabeza giró hacia un lado, lentamente, y luego el cuerpo comenzó a girar. Cuando finalmente logré ver el rostro, el aire se me escapó del pecho. No tenía rostro. Donde deberían estar los ojos, la nariz, la boca, solo había una superficie lisa, como si alguien hubiera borrado todo. Mi cuerpo quería correr, pero mis piernas no se movían. La figura seguía acercándose, sus movimientos bruscos y desarticulados, como si cada paso fuera forzado. Detrás de mí, el sonido de pasos arrastrados comenzó a resonar. La otra figura también se acercaba. Mi corazón latía tan rápido que pensé que me desmayaría allí mismo. Fue entonces cuando me di cuenta de algo aún más aterrador. El silbido había vuelto, pero ahora venía de todos los lados, como si el aire mismo a mi alrededor estuviera silbando. Finalmente, algo dentro de mí gritó más fuerte que el miedo, y corrí. Corrí con todas mis fuerzas, sin mirar atrás. La niebla parecía volverse más densa a medida que avanzaba, como si intentara detenerme. Mis pulmones ardían, y mis pasos resonaban como truenos en ese silencio surreal. Cuando creí que no podía más, vi la salida del parque. La luz de las farolas en la calle parecía un faro, una promesa de seguridad. Pero antes de llegar, escuché algo que me hizo detenerme. Mi nombre. Alguien susurró mi nombre, muy suavemente, como si estuviera a centímetros de mi oído. Quería ignorar el sonido, quería seguir corriendo y dejar todo eso atrás, pero mi cuerpo simplemente se paralizó. Mi nombre fue susurrado de nuevo, esta vez más cerca, casi como si estuviera dentro de mi cabeza. Contra toda lógica, giré el rostro lentamente. Las figuras estaban ahí, aún siguiéndome, pero ahora más cerca. Sus movimientos seguían siendo extraños, desconectados, y la ausencia de rostros parecía aún más perturbadora de cerca. Pero había algo más. En el suelo, entre las sombras de la niebla, vi algo, huellas. No venían de las figuras, pero se estaban formando en el suelo, como si alguien invisible estuviera caminando conmigo. Fue suficiente para romper mi trance. Con un grito que ni siquiera sabía que tenía dentro, me di vuelta y corrí hacia la salida del parque como una loca. Cuando finalmente llegué a la calle, tropecé y caí de rodillas, pero no me detuve. Me levanté y seguí corriendo hasta llegar a casa. Cuando cerré la puerta detrás de mí, me di cuenta de que estaba temblando tanto que apenas podía respirar. Dani, mi compañera, estaba en el sofá, sorprendida al verme en ese estado. Traté de explicarle lo que había pasado, pero las palabras salían desordenadas. Todo lo que pude decir fue, ¿había alguien ahí, o algo? Pasé los días siguientes sin valor para regresar al parque. Pedí que me cambiaran de turno en el trabajo, inventando cualquier excusa. Aún hoy, años después, evito ese camino, incluso durante el día. Siempre que paso cerca, siento el mismo silencio extraño, el mismo peso en el aire. Nunca entendí lo que sucedió aquella mañana, pero una cosa es cierta, sea lo que sea que vi, no era algo de este mundo. Nunca imaginé que mi trabajo de limpiador en el turno de la noche pudiera dar lugar a una historia como esta. En ese entonces, tenía 32 años y trabajaba en el mantenimiento de una estación ferroviaria antigua y olvidada en el interior. Era 2013, lo recuerdo como si fuera ayer. La estación era de esas casi abandonadas, con solo 2 vías activas, una iluminación deficiente y una única sala de espera con bancos de madera gastados. Mi turno comenzaba a las 22 y terminaba a las 6. Mi vida era bastante sencilla, limpiaba los pasillos, revisaba los baños y pasaba el tiempo escuchando música en mi viejo celular. Durante la noche, casi nadie pasaba por allí, excepto algunos pasajeros perdidos o trabajadores nocturnos. Siempre era tranquilo, hasta esa noche. Estaba limpiando la plataforma principal, fregando el suelo cerca de uno de los bancos, cuando lo vi por primera vez. Un hombre de traje gris, delgado, con el cabello bien peinado, sentado de forma rígida en el banco más cercano a las vías. Miraba fijamente al vacío,
en dirección a las vías, como si estuviera esperando algo. Me pareció extraño porque ya casi era medianoche y no pasaba ningún tren a esa hora. Al principio, pensé que solo era un pasajero atrasado o alguien que había perdido el tren y estaba esperando el siguiente. Pero algo en él me incomodaba. Era la forma en que estaba quieto, inmóvil como una estatua. Seguí limpiando, tratando de no mirar demasiado al hombre. Pero la curiosidad me ganó, y cuando miré de nuevo, él seguía allí, exactamente en la misma posición. La estación estaba completamente silenciosa, excepto por el sonido de mi escoba raspando el suelo. «Buenas noches, señor, ¿está esperando el tren?», pregunté, intentando entablar conversación. No respondió. Ni siquiera movió la cabeza en mi dirección. Ese silencio me incomodó, pero seguí con mi trabajo. Después de algunos minutos, cuando miré otra vez, él ya no estaba. Levanté la cabeza rápidamente, miré alrededor de la plataforma, pero simplemente no estaba allí. El banco donde él había estado sentado tenía algo raro. Fui hasta allí y vi una maleta negra, muy antigua, como esas que solo se ven en películas viejas. Pensé que la había olvidado, así que la abrí para buscar algún documento o identificación. Dentro, encontré una cartera de cuero desgastada, un reloj de pulsera roto y un billete de tren amarillento, con fecha de 1978. Eso me dio un escalofrío. ¿Quién lleva un billete tan antiguo? Y lo más extraño, ¿por qué alguien desaparecería dejando una maleta llena de cosas tan personales? No sabía qué hacer con la maleta. La llevé a la pequeña sala de mantenimiento, pensando entregársela al encargado de la estación al día siguiente. El resto de la noche pasó tranquilo, pero esa sensación extraña me quedó. Al día siguiente, el supervisor revisó los objetos y dijo algo que me inquietó aún más. Este billete parece del caso de una desaparición famosa en los años 70. Un hombre llamado Luis Díaz tomó un tren en esta estación y nunca más se le vio. Me reí nervioso, pensando que bromeaba, pero él parecía serio. Busqué sobre eso más tarde y era cierto. Luis había desaparecido, y las fotos viejas de él se parecían mucho al hombre que vi en el banco. Las noches siguientes se volvieron aún más extrañas. Él volvió. Siempre en el mismo banco, a la misma hora, mirando las vías con esa mirada fija y vacía. Intentaba ignorarlo, pero no podía. Algo en mí sentía que necesitaba saber más, así que una noche, me armé de valor y me acerqué de nuevo. «Señor, el tren no pasa a esta hora, ¿está bien?», pregunté, tratando de parecer calmado. Esta vez, él giró la cabeza lentamente hacia mí, pero no dijo nada. Solo me miró. Sus ojos parecían vacíos, como si no estuviera realmente allí. Antes de que dijera algo más, simplemente desapareció ante mis ojos. Esa noche, después de que desapareció, no pude continuar mi trabajo normalmente. La estación, que ya era silenciosa, parecía haber caído en un vacío absoluto. Cuando regresé al lugar donde él estaba sentado, vi algo nuevo. Un pañuelo blanco estaba doblado en el banco, con las iniciales bordadas, LD. Tomé el pañuelo con cuidado, como si fuera a explotar en cualquier momento. El tejido tenía un olor raro, como si hubiera estado guardado durante décadas en algún lugar húmedo. Sabía que esas iniciales pertenecían al hombre desaparecido, y ahora estaba atrapado en algo que no tenía sentido. Decidí contarle a mi supervisor, pero él solo se encogió de hombros. «Es cosa de tu cabeza. Estás cansado, amigo. Por la noche, el cerebro juega trucos». Pero yo sabía lo que había visto. Y no era solo cansancio. Así que comencé a prestar atención a los detalles. Todas las noches, el hombre aparecía en el mismo banco y desaparecía después de un rato. Pero cada noche, dejaba algo atrás. Un anillo antiguo, una fotografía amarillenta, un reloj con las agujas detenidas. Comencé a juntar esos objetos, aunque no entendía por qué. Era como si quisiera mostrarme algo, pero no sabía qué. Cada objeto que él dejaba me contaba una historia. La fotografía, por ejemplo, mostraba a un grupo de personas en una fiesta.
Era difícil distinguir los rostros debido al desgaste, pero en el reverso estaba escrito, Navidad de 1965, con amor, familia Oliveira. Cuando investigué sobre desapariciones relacionadas con ese nombre, encontré el caso de una mujer llamada Marisa Oliveira, desaparecida en 1966. Ella había tomado el tren en esta estación y nunca más se le vio. El anillo, por otro lado, tenía una inscripción en el interior, para siempre, M.I.J. Busqué más y descubrí un caso de un par de desaparecidos en 1982. La conexión entre los objetos y las historias me dejó aterrorizado. Parecía imposible, pero los objetos no mentían. Una noche, después de semanas en esta rutina extraña, decidí hacer algo diferente. Cuando él apareció, me senté en el banco de al lado, a pocos metros de distancia. El silencio era casi ensordecedor y podía escuchar el sonido de mi propia respiración. Él no me miró, pero sentía como si estuviera siendo observado. ¿Por qué estás aquí?, pregunté en voz baja, sin esperar una respuesta. Pero hizo algo inesperado. Giró la cabeza lentamente, señaló las vías y luego la maleta que aún tenía guardada. Era como si intentara decirme algo, pero no podía hablar. Esa interacción fue rápida, pero lo suficiente para dejarme con escalofríos por horas. Sabía que tenía que hacer algo con las pistas que me estaba dejando. Esa misma noche, tomé la maleta y todos los objetos que él había dejado y los llevé hasta las vías, donde siempre señalaba. Esperé a que apareciera nuevamente, como si algo enorme fuera a suceder. Y él vino, como siempre, sentado en el banco, mirando fijamente las vías. Esta vez, antes de que desapareciera, dejé los objetos en el suelo, cerca de las vías, y me alejé. El viento sopló fuerte, y la estación pareció aún más fría. Por un instante, pensé que nada ocurriría. Pero entonces, él se levantó. Fue la primera vez que lo vi en movimiento. Caminó lentamente hasta los objetos, se arrodilló, como si los reconociera, y los tocó con cuidado. Luego me miró, y esta vez sus ojos ya no parecían vacíos. Me hizo un leve gesto, casi imperceptible, antes de desaparecer para siempre. Los objetos, cuando miré de nuevo, también habían desaparecido. Después de esa noche, nunca más vi al hombre. La estación volvió a su silencio habitual, pero algo en mí cambió. No sé quién era ni qué quería, pero de alguna manera, siento que ayudé a traer paz a alguien que estaba atrapado entre las vías y el tiempo.